Chapter 2130. Puppet Plan. Translator. NYE Translations Editor. NYE Translations. Anfei no esperaba que la gran técnica de marionetas que obtuvo accidentalmente tuviera un límite de crecimiento tan alto. Solo estaba en el reino de apertura del cielo, pero si continuaba deduciéndolo, dañaría la olla de purificación del demonio. Se podía ver que este Dao todavía tenía un gran espacio para explorar. Debería poder alcanzar el nivel monarca. En el mar de origen, el tiempo se aceleró. Las 3 gotas de sangre esencial de los enviados de impuestos de la raza de 10.000 escamas que Anfei agarró se abrieron y las 3 gotas de sangre arrojaron una gran cantidad de recursos y energía. Incluso los venerables podían realizar el renacimiento de sangre. Anfei solo les dejó una gota de sangre esencial, por lo que los 3 enviados de impuestos solo podían renacer con esta gota de sangre esencial. Sin embargo, en el momento en que los 3 renacieron, vieron a Anfei parado frente a ellos. Silbido. Los 3 cambiaron de expresión al mismo tiempo. Querían correr, pero no podían moverse. Era como si el mundo los estuviera aplastando con una gravedad infinita. Ni siquiera podían explotar porque sus linajes parecían estar controlados por este espacio. Mar de origen. Los 3 se dieron cuenta casi al mismo tiempo de que este era el mar de origen de Anfei, donde Anfei podía movilizar todos sus poderes a voluntad. El principal enviado de impuestos de la raza de escala 10.000 luchó y rugió. No te atrevas a matarnos. Una vez que muramos, el Señor definitivamente lo sentirá. En ese momento, toda la ciudad de la montaña, o incluso toda la ciudad de los carroñeros, te perseguirá. Anfei sonrió y movió suavemente 2 dedos, y la boca del hombre quedó sellada. Cállate. ¿Cuántos días crees que puede vivir tu señor? Los 3 abrieron los ojos en estado de shock. ¿Esta persona quiere atacar al señor? ¿Está loco? Con un pensamiento de Anfei, 3 volutas de fuego espiritual azul flotaron desde su glabela. Necesitaba intentar usar esta marioneta muerta viviente para ver cuánto poder espiritual se necesitaría para refinar una marioneta real. Anfei agitó su mano, y una gran cantidad de ki caótico y las runas Dao de la marioneta del cadáver envolvieron una brizna de su alma y surgieron en el cuerpo del enviado de impuestos. Aunque el enviado fiscal no sabía lo que estaba haciendo Anfei, estaba seguro de que definitivamente no era algo bueno. Efectivamente, cuando el poder de Anfei se fusionó con su cuerpo, sintió como si su mente explotara y un dolor similar a un cono apuñaló su alma. Al mismo tiempo, sintió que por alguna razón, su carne y sangre estaban perdiendo contacto con su conciencia, como si estuvieran selladas por una aterradora runa Dao. Auge. En las profundidades del alma del enviado de impuestos, la brizna de fuego del alma de Anfei explotó con un estallido, formando un vórtice del alma, haciendo que el alma del enviado de impuestos fuera absorbida constantemente. Cuando este vórtice barrió toda el alma del enviado de impuestos, la brizna del alma de Anfei se fusionó gradualmente con el alma de esta persona. 300 puntos de alma no parecen ser suficientes. Anfei no pudo evitar fruncir el ceño. Lógicamente hablando, con esta técnica de títere muerto viviente, solo se necesitaban unos pocos puntos de alma para controlar a un rey. Pero parecía que había más de los que esperaba. Por lo tanto, Anfei le arrojó otros 200 puntos de alma. Un momento después, cuando estas almas se fusionaron con el alma del enviado de impuestos, sintió que era suficiente. El corazón de Anfei dio un vuelco. Se necesitaban 500 puntos de poder del alma para controlar por completo a un establecedor del mar. No era mucho, pero una vez que aumentara la cantidad de personas controladas, no sería una cantidad pequeña. Además, controlar un ski opener consumía al menos 10 veces más que controlar un SEA establecer. Sin embargo, no era un gran problema. Ahora tenía más de 2 millones de puntos de poder espiritual y solo necesitaba controlar a algunos maestros fuertes en Mountain City. Después de todo, la entrada al mar embravecido estaba dentro del alcance de la ciudad de la montaña. Si quería controlar a más señores, podría atraer la atención. Incluso si la técnica de la marioneta de los muertos vivientes pudiera controlar las vidas, las oportunidades y los grandes daos de los demás con una pizca de su alma, estas personas no podrían seguir cultivándose. A medida que pasara el tiempo, definitivamente surgirían problemas. Para evitar ser descubierto por el monarca de la ciudad de los carroñeros, su principal tarea no era controlar en secreto y lentamente la ciudad de los carroñeros, sino hacer todo lo posible para entrar en contacto con los métodos de cultivo del reino del mar y aprovechar más oportunidades para crecer. Solo matando al señor de la ciudad de los carroñeros podría estar a salvo. En ese momento, este títere cadáver realmente había sido refinado.
An Fei liberó la presión sobre esta persona y se inclinó ante An Fei. Maestro. An Fei lo miró de arriba a abajo. Bueno. Los ojos no están vidriosos. No está mal. Los otros dos enviados fiscales se quedaron atónitos. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban controlando a Erkin? Al ver esta situación, inmediatamente intentaron inmolarse, pero por más que movilizaron sus fuerzas, fue inútil. An Fei movió lentamente su mirada hacia ellos y se rió entre dientes. Ahora es tu turno. No mucho después de que An Fei controlara al líder de la guardia hombre rana para que regresara, esta persona también se refinó en una marioneta, y An Fei ya no tuvo que retenerlos con las líneas del vacío. Entonces An Fei rápidamente hizo una lista a través de los recuerdos del líder de la guardia hombre rana. Carroñeros de cuchillas. Son forasteros. No me sirven de nada. Puedo ignorarlos. Hay otros 18 enviados de impuestos de la raza de 10.000 escalas y un agente de la ley llamado Ian Dong. Y en realidad hay 190.000 reyes y un emperador en esta pequeña ciudad. 1. An Fei sonrió. Entonces los refinaré a todos para convertirlos en marionetas de cadáveres. ¿Eh? También hay 2 establecedores del mar humanos aquí. Después de entrar en la ciudad de la montaña, An Fei no percibió toda la ciudad. Por lo tanto, cuando An Fei encontró a 2 establecedores del mar humanos de los recuerdos del capitán hombre rana, no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. Según la actitud de la raza de las 10.000 escamas hacia la raza humana, teóricamente hablando, los establecedores del mar humanos serían arrojados a las aldeas. ¿Por qué estaban allí? El corazón de An Fei se agitó y controló al capitán rana para que fuera directo hacia ellos. Chen Qin y Xu Mao estaban sentados con las piernas cruzadas en una casa del distrito este. Xu Mao dijo: hemos estado afuera durante 200 años. Incluyendo esta vez, esta ya es la segunda ola de marea que experimentamos en Mountain City. No sé cuándo podremos dejar Mountain City e ir a la ciudad de los carroñeros. Chen Qin sacudió la cabeza levemente. Desafortunadamente, el señor no nos dejará ir. ¿Qué podemos hacer? Creo que cuando termine esta ola de marea, deberíamos solicitar regresar a la aldea. ¿Volvemos al pueblo? Entonces, ¿por qué salimos? Xu Mao parecía sorprendido. No esperaba que Chen Qin quisiera regresar a la aldea después de solo 200 años. Chen Qin miró a Xu Mao con una expresión complicada. Pensé que deberías entenderlo. Deberías haber regresado al pueblo hace mucho tiempo. En ese momento, el capitán de los hombres rana que se había convertido en la marioneta de An Fei llegó tranquilamente y dijo: ustedes 2 humanos solo están en el reino del establecimiento del mar. ¿Quieren ir a la ciudad de los carroñeros para seguir una carrera? Si quieren apostar por su suerte, también podrían ir a un cementerio primitivo a buscar comida. An Fei dijo sarcásticamente como si los despreciara a ambos. Los rostros de Xu Mao y Chen Qin cambiaron ligeramente cuando vieron al capitán de la guardia. Chen Qin dijo: capitán maestro, ¿por qué vino a vernos de noche? Aunque An Fei sintió la ira de estas 2 personas, sus palabras aún eran tan suaves e impotentes. Sin embargo, esto era comprensible. Estaba bien tragarse su ira por el momento. Sin embargo, después de que An Fei vio los recuerdos de las 3 potencias de la raza de 10.000 escamas, ya sabía que la raza humana no tendría futuro en la ciudad de los carroñeros. Una raza no toleraría que otra raza fuerte apareciera bajo su mando, y la raza de las 10.000 escamas no le daría a la raza humana la oportunidad de ascender en absoluto. Incluso esta raza de hombres rana era solo una raza subordinada a la raza de las 10.000 escamas, a lo sumo un poco mejor que la raza humana, pero no mucho mejor. An Fei dijo: estoy aquí para informarles que se acerca la ola de marea y ustedes 2 deben proteger el distrito este. Recuerden no malversar los cristales de energía, o de lo contrario TSK. Los rostros de Xu Mao y Chen Qin estaban negros. Pensaron: si no fuera por la decadencia de la raza humana, los habríamos matado hace mucho tiempo. Pero An Fei dijo de repente: oh. Tu raza humana es débil, así que no te haré las cosas difíciles. Puedo adelantarte una noticia. En los próximos 100 años, es posible que se reduzcan los impuestos. Creo que es mejor que regreses a la aldea para cuidar de tu gente. ¿Eh? ¿Se reducirá el impuesto? Xu Mao y Chen Qin miraron a An Fei con sorpresa. El rostro de An Fei se puso negro de inmediato y no pudo evitar decir: ¿por qué gritas? Solo recuérdalo en tu corazón. No digas que lo dije yo. Después de esto, será mejor que regreses. An Fei vino a recordarles a los 2 que no había tal cosa como un buen futuro en la ciudad de los carroñeros.
Si querían hacerse un nombre, tenían que convertirse en los lacayos de la raza de las 10.000 escamas. Como emperador humano, ¿cómo podía Anfei simplemente ver a los dos establecedores del mar humanos convertirse en lacayos de otra raza? Por lo tanto, los atrajo para que regresaran con la excusa de la deducción de impuestos. En cuanto a la ciudad de los carroñeros, él mismo iría allí. Anfei no pudo evitar suspirar. Había pensado que una vez que saliera, solo tendría que encontrar a la familia An y lidiar con ellos. Quien hubiera esperado que tan pronto como saliera, encontraría que una gran cantidad de humanos estaban sufriendo en la miseria? Como emperador humano, ¿cómo podía hacer la vista gorda? Chapter 2131. Ominous Creatures Attack the City Translator. NYE Translations Editor. NYE Translations 3 días después. El títere de los hombres rana de Anfei había estado protegiendo el lado este de la ciudad. Junto a él, estaban los 2 reyes de la raza humana, 3 reyes del clan de la espada y los 5 carroñeros en los que Tai Yuan y los demás se habían transformado. Había un total de 11 establecedores del mar. No había un solo rey de la raza de las 10.000 escamas en todo el lado este. Casi todos ellos eran forasteros. Anfei podía entenderlo completamente. Incluso si lo organizara, organizaría que los 6 establecedores del mar del clan de los hombres rana permanecieran juntos. En este día, Anfei ocasionalmente percibía el exterior con el rango de percepción de un rey normal. De repente, encontró una densa masa de criaturas siniestras a más de 500.000 kilómetros de distancia. Entonces, el rostro de Anfei cambió drásticamente y rugió hacia el cielo. Las criaturas siniestras se acercan. Prepárense para la batalla. Todos los reyes, regresen a sus posiciones. Mientras Anfei gritaba, sintió la percepción del señor de Mountain City barriendo aquí. Luego, en los lados sur y oeste, también encontraron rastros de criaturas siniestras y comenzaron a gritar. En Mountain City, todos los venerables regresaron rápidamente a sus posiciones. Entre ellos, el lado de Anfei tenía la peor mano de obra. Solo había más de 200.000 venerables, y el resto eran todos exploradores. Se podía ver que había una razón para que hubiera tantos reyes en el lado este. De todos modos, todos eran reyes de otras razas. A los ojos de las potencias de la raza de las 10.000 escamas, ya no estaba mal darles estos. Sin embargo, a Anfei no le importaba. Eran solo 3.000 kilómetros. Si realmente quería hacer algo, solo le llevaría un instante. En los últimos días, Anfei había visto todos los recuerdos del Capitán Hombre Rana. Estas criaturas siniestras eran solo juegos previos y no olas de marea. La ola de marea era una gran onda expansiva de niebla negra. Cuando la ola de marea llegara, toda la zona del mar quedaría envuelta en oscuridad. En ese momento, Mountain City activaría la gran matriz de purificación. Ahora, estas siniestras criaturas que vinieron a atacarlos no necesitaban que Anfei y los demás hicieran nada en absoluto. Esto era asunto de los venerables. Los reyes solo necesitaban proteger aquí. Anfei gritó. Lluvia de flechas de piedra clara, prepárate. Muro de purificación, escucha mi orden. Prepárate para activarlo en cualquier momento. La muralla de la ciudad ya estaba llena de venerables. Todas estas personas sabían utilizar técnicas de arco, que eran gratuitas en Mountain City. Por supuesto, las técnicas de arco realmente poderosas no eran algo que la gente común pudiera entender. Todos contuvieron la respiración. Solo Anfei y los demás sentían mucha curiosidad por el ataque de las siniestras criaturas a la ciudad. Cada vez que esas siniestras criaturas se acercaban a 10.000 kilómetros, Anfei lo anunciaba. 100.000 kilómetros. 80.000 kilómetros. 30.000 kilómetros. Cuando estas siniestras criaturas estaban a 2.000 kilómetros de distancia, Anfei gritó. Dispara. Esuish. 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 La luz blanca sagrada llenó el cielo, densamente poblada, y cientos de miles de ellas atravesaron el cielo como fuegos artificiales. En la visión de Anfei, la enorme cantidad de criaturas siniestras explotó como burbujas bajo la purificación de la lluvia de flechas de piedra limpia, convirtiéndose en una niebla negra que fue rápidamente tragada por las criaturas siniestras cercanas. Incluso las flechas de piedra limpia que no alcanzaban a las criaturas siniestras explotarían cuando estuvieran a punto de caer al suelo, formando una red de relámpagos hecha de piedras limpias. Esta red de relámpagos podría no ser capaz de matar a una criatura siniestra en el reino venerable de un solo golpe, pero cuando el número aumentó, las criaturas siniestras en el reino venerable todavía estaban todas purificadas. Esta ola mató al menos a 50.000 criaturas siniestras. Anfei no pudo evitar suspirar. Había tantas criaturas poderosas en el yermo caótico.
Sin embargo, esta lluvia de flechas no impidió que las siniestras criaturas atacaran la ciudad. Anfei y los demás solo podían defender el lado este, pero las siniestras criaturas vinieron desde arriba, desde el frente e incluso por encima de sus cabezas. Por lo tanto, al mismo tiempo que estallaba la lluvia de flechas, Anfei gritó de nuevo. Sobre nuestras cabezas, el muro de la purificación. Justo al frente, alas de luz giratorias. Algunos venerables que ya estaban preparados sostuvieron escudos hechos de piedra limpia en sus manos y se precipitaron hacia el cielo. Y los escudos de piedra limpia en sus manos formaron una barrera sagrada que tenía 100 metros de ancho. Después de que se formó la barrera, hubo relámpagos destellando. Cualquier criatura siniestra que chocara con ella sería purificada por el relámpago liberado. Frente a él, las llamadas alas de luz giratorias eran como un abanico giratorio que se expandía horizontalmente. Por donde pasara el abanico, mataría a una gran cantidad de criaturas siniestras. Se podría decir que al menos cientos de miles de criaturas siniestras habían sido purificadas. Por supuesto, no todas estas criaturas siniestras eran venerables. Se podía ver que las criaturas siniestras en realidad tenían miedo del poder de la piedra limpia. Por lo tanto, después de una ronda de ataques, sus ataques se ralentizaron. Una gran cantidad de criaturas siniestras del reino explorador y venerable se detuvieron por un momento antes de continuar atacando. En ese momento, Anfei gritó: «Ataca libremente en media hora. Puedes quedarte con todos los beneficios obtenidos aquí». Rugido. Matar. Mucha gente estaba esperando este momento. Era el momento de hacer fortuna. De hecho, en el pasado, cada vez que llegaba la marea, las criaturas siniestras atacaban la ciudad como hoy. Al señor y a los demás no les importaba esta ola de ingresos por recursos que se utilizaba principalmente para recompensar a la gente de la ciudad y estimular su espíritu de lucha. Como decía el dicho, los humanos morían por la riqueza y los pájaros por la comida. Los agricultores también podían arriesgar sus vidas por los recursos. Al ver a los cientos de miles de personas que salían corriendo juntas, Anfei no pudo evitar chasquear la lengua. Esta escena era realmente espectacular. Esto se debía a que las armas en las manos de estas personas estaban básicamente forjadas a partir de piedras limpias, por lo que el efecto de combate de un ejército entero atacando era realmente muy bueno. Al menos, frente a estas siniestras criaturas, el efecto fue bastante bueno. En esta primera oleada de batalla, menos de la mitad de los habitantes de Mountain City murieron. Incluso se podría decir que el número de bajas fue de solo una entre 1000. Después de todo, esta ciudad se había estado preparando para la marea que se produce una vez cada 100 años durante tanto tiempo. ¿Cómo pudo el ejército ser destruido desde el principio? Si ese fuera el caso, la ciudad habría desaparecido hace mucho tiempo. Mientras Anfei estaba peleando, Taiyuan y los demás observaban no muy lejos. El emperador Caracol no pudo evitar comentar por transmisión de voz. Anfei se adaptó bastante rápido. Puede comandar la batalla en un abrir y cerrar de ojos. Taiyuan, ¿cómo crees que se le otorgó el título de emperador humano? ¿Recuerdas las expediciones de la raza humana en el mar embravecido? El dios de la espada dijo: «Tengo curiosidad. ¿Ha controlado por completo a ese capitán hombre rana? No veo nada malo en esa persona en absoluto». Shen dijo: «Tal vez ya haya entrado en el Dao de las marionetas de cadáveres». Todos asintieron en secreto. Era muy probable que este tipo de cosas le sucedieran a Anfei. Después de conocerlo durante tanto tiempo, ¿quién no sabía que Anfei había recorrido muchos grandes caminos? Había atravesado tantos grandes daos, por lo que un simple gran dao de títere cadáver no debería ser un problema para él. No solo Taiyuan y los demás miraban a Anfei, sino que incluso el señor de Mountain City no pudo evitar asentir ante la orden de Anfei. En ese entonces, fue debido a las buenas habilidades de lucha de este tipo que le dejó el puesto de capitán de los guardias de la ciudad. Esta persona se había rendido por completo a él y solo quería obtener más beneficios. No tenía ninguna ambición, pero era bueno peleando. Sería estúpido no conservar tal talento. Después de media hora, una enorme cantidad de criaturas siniestras fueron asesinadas, lo que consumió una ola de la reserva de piedra limpia de la ciudad. Sin embargo, cuanto más siniestras criaturas morían, más niebla negra se disipaba. Al final, esta niebla negra fue tragada por un poderoso tiburón negro, lo que provocó que se convirtiera directamente en una criatura siniestra en el reino del establecimiento del mar. Al ver que se había formado la siniestra criatura, Anfei gritó: «Todos, retírense. Shu Mao, Chen Qing, maten a esta feroz criatura rápidamente».
Al ver que Anfei no tenía intención de actuar en absoluto, sino que estaba ordenando a los reyes humanos que hicieran esto, los 3 miembros del clan de la espada no pudieron evitar sacudir la cabeza ligeramente, pensando que la raza humana era de hecho la raza más baja en el mar de los carroñeros. Incluso los hombres rana se atrevieron a ordenarles a voluntad. Mientras todos pensaban esto, en realidad, Chen Qin y Shu Mao no odiaban realmente a Anfei. Esto se debía a que siempre los habían tratado como los últimos, por lo que la cantidad de recursos que obtuvieron fue pequeña. Al matar a esta siniestra criatura establecedora del mar, podrían obtener su cristal de energía, lo que en realidad era una buena oportunidad. Esto fue lo que pensó Anfei. Si no le dio un cristal de energía tan grande a la raza humana, ¿debería dárselo al clan de la espada? La siniestra criatura recién creada del reino del establecimiento del mar intentó tragarse a estos 2 reyes humanos. Sin embargo, todos los reyes humanos que pudieron abandonar las aldeas y llegar a Ciudad Montaña eran valientes y buenos en la lucha. Si pudieron haber obtenido suficientes oportunidades para crecer en la aldea, ¿cómo pudieron salir tan fácilmente? Por lo tanto, Shu Mao y Chen Qin solo lucharon durante 10 segundos antes de purificar a la siniestra criatura. En ese momento, las siniestras criaturas se retiraron. Los guardias de la ciudad debían contar cuántas personas de Mountain City habían perdido. Anfei solo era responsable de movilizarlos en la batalla. La muerte de esta siniestra criatura del reino del establecimiento del mar significó el final de la primera ola de ataque a la ciudad. Anfei gritó: despejen el campo de batalla en media hora y regresen a la ciudad rápidamente. Por otro lado, después de que el ejército de criaturas siniestras fue aniquilado, detrás de ellos, 3 miserables reyes de la raza de las 10.000 escamas aparecieron frente al señor de Mountain City. Eran los 3 enviados de impuestos de la raza de las 10.000 escamas que fueron a la pequeña aldea del mar para recaudar impuestos. Por supuesto, ahora eran marionetas de Anfei. Pero otros no lo sabían. Muchos reyes de la raza de las 10.000 escamas exclamaron: Erkin, ¿por qué regresaste tan tarde? Llegaste justo a tiempo para esta ola de ataque. Chapter 2132. You can call me human Emperor Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations la razón por la que Anfei les pidió a los 3 títeres que hicieran una actuación fue, naturalmente, que quería tomar por completo esta ciudad. Estas potencias de la raza de 10.000 escalas habían estado en Mountain City durante incontables años y conocían este lugar como la palma de su mano. De manera similar, muchas personas en Mountain City los conocían. Si los 3 no hubieran regresado antes de la ola de marea, sino después, obviamente habría un problema. Podrían ser sospechosos. Incluso si refinara al señor de Mountain City y a todos los demás reyes de la raza de las 10.000 escamas para convertirlos en marionetas, podría haber otros espías en la ciudad. Después de experimentar tantas cosas, sabía que en una ciudad tan grande había todo tipo de personas. Además, tenía otros propósitos al traer de regreso las 3 marionetas. Ven a verme. Estas palabras cayeron en los oídos de Erkin. Un momento después, en la residencia del señor, el señor de Mountain City estaba sentado en su trono, esperando la explicación de Erkin. Mi señor, esta vez hay un problema con la recaudación de impuestos. Nos obligó a volver lentamente y el impuesto no se ha recaudado en su totalidad. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Cuéntamelo. Erkin dijo. Mi señor, parece que algo anda mal en el espacio que rodea a la pequeña villa del mar. Han llegado 6 reyes humanos. Aunque intentaron esconderse, los noté. Sospecho que son de un cementerio primitivo. Oh. El señor de Mountain City, que parecía perezoso, de repente se puso serio. Entrecerró los ojos y dijo: ¿Estás seguro de que son de un cementerio primitivo? 6 reyes. ¿Cómo puede un cementerio primitivo tener tantos cultivadores fuertes? Erkin dijo. Yo también lo sospechaba, así que busqué cerca y encontré una barrera sellada con hielo. Quería ir a comprobarlo, pero estaba atrapado en la niebla y no salí durante varios días. Teniendo en cuenta que se acercaba la marea, no alerté al enemigo, pero regresé rápidamente para informar. El señor de Mountain City entrecerró los ojos como si recordara algo. Después de un largo rato, dijo: ¿Estás diciendo que todas las personas que vinieron son potencias humanas? Erkin. Sí. El corazón del señor de la ciudad de la montaña se agitó. Otros podrían no saberlo, pero él sabía lo que sucedió antes. Aunque no había ingresado al reino de la apertura del cielo en ese momento, recordó que una vez había aparecido un barco gigante humano en el mar de los carroñeros. Fue solo entonces que el número de humanos en la tierra de los carroñeros aumentó.
En ese momento, los humanos intentaron usar la ciudad de los carroñeros como trampolín para abandonar el yermo caótico. Sin embargo, fueron descubiertos por el monarca de las 10.000 escamas e interceptados. Si no fuera por el hecho de que parecía haber un maestro fuerte en el lado humano, la gente de esa nave habría sido aniquilada. Este asunto ocurrió cerca del dominio 80, por lo que eligió este lugar cuando eligió el territorio. Sin embargo, después de tantos años, no había encontrado ningún origen terrenal cerca. Lo que dijo Erkin lo emocionó. Si realmente fuera un terreno de origen y pudiera disfrutar de los recursos allí solo, tal vez, podría convertirse en una de las 10 potencias principales bajo el mando del monarca de las 10.000 escamas. El señor de la ciudad de la montaña preguntó, ¿estás seguro de que esos humanos no te descubrieron? Erkin dijo con firmeza. Absolutamente no. Dicho esto, Erkin sacó el dinero de los impuestos que había recaudado. Mi señor, esta vez estuve realmente perdido en esa barrera durante unos días. Después de esta ola de marea, definitivamente iré a las aldeas restantes para recaudar los impuestos no recaudados. El señor de la ciudad de la montaña dijo, bueno, no hay prisa. Son solo los impuestos de unas pocas aldeas. Cuéntame sobre la barrera en detalle. Erkin inmediatamente sacó una hoja de jade y dijo, mi señor, ese lugar está extremadamente cerca del mar, entre innumerables icebergs. Este es el mapa de ese lugar. En cuanto a la barrera, es solo una niebla blanca. Al final caminé a lo largo de una barrera oscura. Los párpados del señor temblaron. Está bien, gracias. No le cuentes esto a nadie más. Lo que estoy diciendo es que solo yo sé sobre esto, excepto ustedes tres. Erkin. Sí, mi señor. Sosteniendo el mapa que le dio Erkin, el señor de la ciudad de la montaña lo miró y no pudo evitar sonreír. Sin duda, mi elección fue la correcta. De hecho, algo anda mal con el dominio 80. Si realmente es un terreno de origen, después de esta ola de marea, será el momento de que yo, Xue Fei, me levante. Solo un minuto después de que Erkin dejó la mansión, en el campo de batalla en el lado este, Taiyuan y los demás habían desaparecido silenciosamente, dejando solo a un hombre rana títere vigilando allí. En un patio de la ciudad. Wang Yijian. Mi espada está lista. Con Shen dijo. Puedo convertir la mansión del señor de la ciudad en un abismo, esperando el momento en que el veneno haga efecto. El emperador Caracol dijo. Cuando ataques, el vacío sobre la mansión del señor de la ciudad se congelará. No podrás salir de la mansión del señor de la ciudad. Como Wang Fei no apareció, solo les dijo por transmisión de voz. Escuchen mi orden. Prepárense para atacar en 100 segundos. Wang Fei siempre había sido decisivo. Cuando aprendió la técnica de la marioneta de los muertos vivientes, ya había comenzado a planificar. Estaba esperando la primera ola de criaturas siniestras que atacarían la ciudad. En ese momento, las siniestras criaturas acababan de retirarse. La gente de la ciudad estaba ocupada limpiando el campo de batalla mientras eliminaba el poder siniestro restante. La ciudad era la más vacía, por lo que nadie descubriría el problema con la mansión del señor. Xue Fei, el señor de Mountain City, estaba jugueteando con la ficha de jade en su mano, deseando que la ola de marea terminara de inmediato. Una tierra de origen podría traer muchos más beneficios que una ola de marea. Sin embargo, mientras se frotaba, Xue Fei sintió de repente que algo andaba mal. No era que algo anduviera mal con Erkin, sino que algo andaba mal con él. ¿Por qué la sangre fluía sin control por su cuerpo? ¿Era porque había esperado demasiado tiempo para que llegara ese día? Al principio no le dio mucha importancia. Sin embargo, cuando intentó reprimir la emoción en su corazón, sintió que algo no iba bien. ¿Por qué estaba un poco cansado? Inmediatamente, Xue Fei sintió que algo andaba mal. Era un hombre poderoso del reino Apertura del Cielo. ¿Cómo podía estar enfermo? Oh no. Solo en ese momento miró el mapa que le había dado Erkin. En ese momento, Wang Fei dijo. Ataca. Zumbido. En un instante, el vacío sobre toda la mansión del señor de la ciudad se volvió anormalmente viscoso, como si estuviera lleno de agua con pegamento. Y dentro de la mansión del señor de la ciudad, una cortina oscura descendió de repente, como un abismo sin fondo, envolviendo directamente la mansión del señor de la ciudad. Afuera, todo en la mansión del señor de la ciudad parecía normal, pero adentro, ya estaba vacío. Erkin. Xue Fei gritó y quiso atacar, pero un halo azul se retorció y el tiempo se ralentizó. Xue Fei se sorprendió. ¿El gran Dao del tiempo? ¿Cómo podría haber un gran Dao tan avanzado como el gran Dao del tiempo en toda la ciudad de la montaña?
La desaceleración del tiempo no fue un gran problema, pero el problema fue que Xuefei vio florecer un halo azul y luego, como si se rompiera una barrera invisible, cayó al río del tiempo. En ese momento, apareció una sombra de espada afilada. Cuando la encontró, ya había tocado el río del tiempo. Cuando la sombra de espada lo atacó, Xuefei quiso bloquearla, pero no pudo controlar su cuerpo porque el tiempo lo había ralentizado seriamente. Soplo. Cuando la espada cortó, las escamas de Xuefei se convirtieron en nada y su cuerpo fue destruido instantáneamente. En ese momento, una gran mano se extendió desde el río del tiempo y agarró una escama cristalina parecida a un rubí. Zumbido. En ese momento, An Fei extendió las líneas del vacío y agarró el alma de Xuefei. Con un golpe asesino de almas, destruyó una gran cantidad de almas de esta escala de un solo golpe. Rugido. ¿Quién eres? Aunque la velocidad de An Fei ya era extremadamente rápida, dos de las líneas del vacío explotaron seguidas. Sin embargo, cuando Xuefei activó frenéticamente su alma, un veneno verde oscuro se extendió instantáneamente por toda su alma. PFF. Una luz azul brilló en la mansión del señor, y todo aquí volvió a la normalidad, y a Xuefei solo le quedó un tenue fuego de alma azul. En ese momento, el vasto Ocean Navigator en la mano de An Fei giró. En el momento siguiente, An Fei atravesó el vacío y entró en el mar de origen de Xuefei. ¿Cómo te atreves a entrar en mi mar del origen? Xuefei movilizó instantáneamente casi todo el poder de su mar de origen para aplastar a An Fei. Sin embargo, An Fei abrió los brazos y entre sus cejas, una pequeña enredadera se extendió, absorbiendo locamente la energía espiritual, el ki caótico y el ki inmortal en el mar de origen de Xuefei como un agujero sin fondo. Ah. ¿Quién eres tú? Xuefei estaba horrorizado. No era solo una persona la que lo atacaba. En ese momento, en total, había al menos 4 cultivadores del reino de apertura del cielo atacándolo. Entre ellos, el Dao de la espada del cultivador de la espada era demasiado aterrador y ni siquiera podía bloquear su único corte. Y esta persona no solo conocía el gran Dao del tiempo, sino que también podía ingresar a su mar de origen y tomar por la fuerza todo su poder. ¿Cómo no podía estar horrorizado? Sin embargo, nada era más importante que su vida. Xuefei rugió. ¿Quién eres? No puedes matarme. El monarca de las 10.000 escamas no te dejará ir. An Fei sonrió. Ya te lo dije. 6 maestros fuertes vinieron a la pequeña villa del mar. Somos de una tierra de origen, te mentí sobre una cosa. No estamos en el reino del establecimiento del mar, puedes llamarme emperador humano. Chapter 2133. Remove out the source of the trouble translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations Xuefei vivió en el reino del mar desde que era joven, que era un gran mundo, y había una superpotencia como el monarca de las 10.000 escamas en su clan. Pero ¿y qué? Nunca había visto a una persona tan loca, valiente y audaz como An Fei. Hace unos días dijo que lo mataría y unos días después lo mató. Por lo tanto, sin importar de qué raza fueras ni cuán fuerte fuera esa raza, lo que realmente importaba era que tú mismo fueras fuerte. Sin embargo, no se podía culpar a Xuefei. Incluso si fuera otra potencia del reino de apertura del cielo, no podría sobrevivir al truco de An Fei hoy. Por supuesto, definitivamente había algunas potencias del reino de apertura del cielo particularmente anormales. Tal vez incluso podrían luchar contra 5 solos. Sin embargo, un maestro tan fuerte no estaría en un lugar remoto como el área del mar del carroñero 80. Cuando An Fei salió del mar de origen de Xuefei, el ki caótico y el ki inmortal en su mar de origen casi habían sido vaciados por An Fei. A An Fei no le importó el resto. De todos modos, este tipo sería su marioneta más tarde. El alma de Xuefei resultó gravemente herida, parte de su alma fue destrozada por An Fei y su mar de origen fue absorbido frenéticamente. En este punto, le fue imposible contraatacar. En la residencia del señor, An Fei apareció a la fuerza con la escama roja. Dijo: Emperador Caracol Mayor, Mayor Tai Yuan, de ahora en adelante, detenga a todos los establecedores del mar que vengan a la residencia del señor. Me ocuparé de ellos después de refinar al señor de Mountain City. Con eso, An Fei se sumergió en su mar de origen. En este punto, ya no tenía que protegerse contra Xuefei. Cuando todo el poder de su mar de origen presionó a Xuefei, este tipo, que ya estaba débil, no pudo resistir la presión supresora de An Fei. Como decía el dicho, el ganador se lo lleva todo. Xuefei todavía tenía algo de coraje. Dijo: humano, incluso si me atrapas y me matas, ¿qué pasa? Mientras el monarca de 10.000 escamas esté aquí, ustedes los humanos nunca podrán regresar.
Los humanos siempre serán como hormigas, incapaces de salir de aquí. Estallido. En el mar de origen de Anfei, el gran Dao del tiempo sacó 7 lanzas del tiempo y las clavó en el alma de Xuefei. Ah. Sintiendo el dolor de su alma, Xuefei rugió. Mátame si tienes la habilidad. ¿Te atreves? Humano cobarde. ¿Cómo te atreves a llamarte emperador humano? Anfei se rió entre dientes. ¿Sabes qué? Te refinaré hasta convertirte en un cadáver títere y a todos los reyes de la raza de 10.000 escamas de la ciudad en títeres cadáveres. Usaré tus recursos y me sentaré en tu trono y ascenderé paso a paso. Quizás algún día, entraré en la ciudad de los carroñeros y mataré a tu monarca de 10.000 escamas de la misma manera. En ese momento, pisotearé a la raza de 10.000 escamas bajo mis pies y te devolveré el favor. No te preocupes, no te mataré. Dejaré que tu alma remanente sea testigo de esta escena. Ni lo pienses. Mientras Xuefei rugía, Anfei realizó la técnica de refinamiento de la marioneta muerta viviente paso a paso. Esta vez, Anfei no dudó en invertir 10.000 puntos de poder del alma. Cuando el vórtice del alma de Xuefei agitó las almas de los dos, Xuefei se perdió gradualmente. Anfei se sorprendió al descubrir que solo le tomó 8,500 puntos de poder del alma para controlar a una potencia del reino de apertura del cielo como Xuefei. Aunque era 17 veces más alto que controlar a una potencia del reino del establecimiento del mar, este número era completamente aceptable para él. Anfei incluso estaba dispuesto a invertir otros 10.000 puntos de poder del alma. A Anfei solo le tomó medio día refinar al señor de esta ciudad montañosa en su mar de origen, que estaba a solo decenas de segundos afuera. Después de que se refinó el títere del cadáver, Anfei inmediatamente comenzó a saquear el mar de origen de Xuefei. Con un pensamiento, Anfei obtuvo hasta 209 conchas estelares. En el reino del mar, nadie usaba las conchas de sol y luna. Entre las 209 carcasas estelares, 142 de ellas almacenaban piedras limpias. Cada carcasa estelar tenía 10 millones de piedras limpias. No era difícil imaginar lo que significaba. Aunque Anfei no sabía cuánto podrían extraer Zhao Jing y los demás en un año, según la dificultad de la minería en la mina de piedra limpia y el refinamiento de la piedra limpia, era difícil decir si podrían extraer 10 millones en 100 años. Entre las 142 conchas estelares que guardaban las piedras limpias, 52 eran pertenencias personales de Xuefei. Anfei sacó 12 conchas estelares de ellas para la defensa de la ciudad. Calculó que Xuefei debía estar entregando la menor cantidad posible de piedras limpias, lo que inevitablemente aumentaría la tasa de mortalidad de las personas en la ciudad. Aunque en Mountain City había menos del 30% de la raza humana, todavía había entre 800.000 y 900.000 humanos. Por lo tanto, no podía descuidarse de esto. Además de la capa estelar, Anfei calculó el ki caótico y el ki inmortal que había absorbido. Para Anfei, obtener el ki caótico no fue difícil, por lo que guardó otros 300.000 de los 800.000 mechones que obtuvo del mar de origen de Xuefei. De todos modos, Xuefei ya se había convertido en su marioneta. En cuanto al ki inmortal, Anfei había absorbido un total de 120.000 volutas. Sin embargo, Anfei descubrió que el ki inmortal de Xuefei no era tan puro como el ki inmortal que él refinó, por lo que no tomó ninguno y los guardó. Al final, Anfei conservó 40 conchas estelares de piedras limpias, 500.000 briznas de ki caótico, la mitad de los materiales de refinación, hasta 30 millones de cristales de energía y un mapa marino del páramo caótico. Anfei y los demás habían acertado con este mapa del mar. Como potencia de nivel señor, Xuefei tenía todos los mapas del mar de la ciudad de los carroñeros. No solo eso, sino que también tenía un mapa de la ubicación de los cementerios primitivos. Por supuesto, definitivamente no había ninguna entrada al mar embravecido en él. Sin embargo, Anfei descubrió que el mapa marítimo de Xuefei solo incluía el área marítima de la ciudad de los carroñeros y el diseño simple del área marítima de la ciudad de origen. Sin embargo, faltaba el mapa del área marítima de la ciudad de los errantes. Xuefei no conocía en absoluto el área marítima de la ciudad de los errantes. Sin embargo, ya sea que Xuefei lo supiera o no, con este mapa marino, ya podía abandonar el páramo caótico. Después de recoger las cosas, lo segundo que Anfei quería hacer era buscar el alma de Xuefei y desenterrar sus recuerdos. En la memoria de Xuefei, Anfei vio la llamada ciudad de los carroñeros, una magnífica ciudad construida bajo una cascada submarina. Anfei vio al monarca de 10.000 escamas desde la distancia, porque Xuefei aún no estaba calificado para encontrarse con él. En la ciudad de los carroñeros, había potencias de nivel venerable casi por todas partes.
Aunque no había tantos establecedores del mar, definitivamente había muchos de ellos. Esto se debía a que solo cuando la fuerza de uno alcanzaba cierto nivel era enviado a la ciudad de los carroñeros. No todos podían ingresar a la ciudad principal. En la memoria de Xuefei, Anfei descubrió que había muchos seres humanos en la ciudad de los carroñeros. Sin embargo, esta raza humana se había sometido por completo a la raza de las 10.000 escamas. Al ver esto, el corazón de Anfei se hundió. Efectivamente, bajo la opresión de la raza de 10.000 escamas, no faltaron potencias humanas que se rindieron a la raza de 10.000 escamas. Anfei no podía juzgar a estas personas fácilmente. Tal vez estas personas habían perdido el honor de una gran raza, pero habían salvado sus propias vidas. En el sentido de vivir, no se equivocaron. Anfei no pudo evitar pensar en Shu Mao y Chen Qin en Mountain City. Xuefei debe haberlos descuidado durante 200 años para desgastar su voluntad y hacer que se rindieran por completo a la raza de 10.000 escamas y se convirtieran en sus esclavos. Los ojos de Anfei se volvieron fríos. Había pensado que el primer enemigo al que se enfrentaría después de dejar el mar embravecido sería la familia An, pero no esperaba que fuera la raza de 10.000 escamas con la que no estaba familiarizado en absoluto. Sin embargo, en cuanto a la raza de 10.000 escamas que esclaviza a la raza humana, este rencor se había formado. Solo entonces Anfei comprendió que la cantidad de maestros fuertes en la ciudad de los carroñeros excedía con creces su imaginación. Había más de 100 potencias del reino de la apertura del cielo en la ciudad de los carroñeros. De hecho, los señores que podían controlar los dominios por sí solos habían hecho contribuciones en el pasado, por lo que se les concedió el título de señor. En la ciudad de los carroñeros había al menos el doble de emperadores. Parecían tener algunos conflictos con la ciudad de los errantes y la ciudad del origen, principalmente debido a los cementerios primitivos. Por lo tanto, las tres ciudades principales del páramo caótico en realidad no estaban en buenos términos. A Xuefei se le concedió el título de señor porque una vez había matado a una potencia del reino de apertura del cielo solo de la ciudad de los vagabundos. Según los recuerdos de Xuefei, la situación de la raza humana en la ciudad de los errantes no parecía ser mala. La persona que mató en ese entonces era de la raza humana. Anfei no pudo evitar sentirse tentado. Poder abrir el cielo en la ciudad de los errantes significaba que el estatus de la raza humana en la ciudad de los errantes era mucho más alto que en la ciudad de los carroñeros. Como había muy poca información, Anfei no pensó demasiado en ello. Al final, calculó que, además de cientos de señores, quedaban cientos de abridores del cielo en la ciudad de los carroñeros. Además, en la ciudad de los carroñeros, había al menos cientos de potencias del reino de la apertura del cielo, pero estas personas no estaban en el páramo caótico. Estas personas cruzaron el mar de Godfien y fueron a un lugar llamado Área Minera Infinita para convertirse en dueños de las minas. Desafortunadamente, Xuefei nunca había estado en el Área Minera Infinita, por lo que no tenía ningún recuerdo de ese lugar. 3 días después. Zumbido. En la residencia del señor, cuando Anfei salió, vio al señor de Mountain City con un cuerpo completo aparecer frente a Wang Yijian y los demás. Sin embargo, cuando el señor se enfrentó a Anfei y los demás, todavía tenía el mismo impulso que antes, pero ignoró a Anfei y los demás. El emperador Caracol exclamó: «Tu marioneta no parece una marioneta en absoluto. ¿Por qué se siente mucho más ágil que la marioneta de Hong Yue?» Anfei dijo con una sonrisa: «En cierto sentido, no es una marioneta. Preservó su alma, su gran Dao y sus habilidades de combate. La única diferencia es que su alma está controlada por mí y no lo traicionará. Bien, tenemos que eliminar la fuente del problema. El señor de Mountain City ya se ha convertido en una marioneta. Ya no tenemos que preocuparnos porque nos descubran». Chapter 2134. Meeting all the Emperor's Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations el señor de la ciudad de la montaña, Xuefei, estaba controlado por Anfei, lo que significaba que la ciudad de la montaña había cambiado de manos. Con la forma en que la raza de las 10.000 escamas trataba a la raza humana, ¿cómo podría Anfei dejar ir a los reyes de la raza de las 10.000 escamas? En ese momento, el campo de batalla exterior acababa de ser limpiado y Yandong llegó a informar los resultados de la batalla con los guardias de la ciudad. «Mi señor, adelante». Xuefei seguía siendo Xuefei, pero se había convertido en una marioneta. Anfei también quería probar si esta marioneta realmente podía engañar a todos y ni siquiera las personas más cercanas a él podían descubrirlo. Yandong entró, seguido por los capitanes de los guardias que custodiaban las 4 puertas de la ciudad.
Por supuesto, el capitán Rana que controlaba a Anfei también estaba entre ellos. Xuefei se sentó en el trono y dijo fríamente: habla. Yandong parecía haberse acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la actitud de Xuefei. Aunque el señor era digno, en realidad era relativamente fácil hablar con él, por lo que dijo sin rodeos: se han anunciado los resultados de esta batalla y básicamente no hay heridos. Un total de 109 venerables y 1012 exploradores han muerto en nuestra ciudad de la montaña. Se han consumido más de 520.000 piedras limpias, lo que representa el 5% de la reserva actual de piedras limpias. Los cristales de energía obtenidos son todos obtenidos por la gente de la ciudad. Se estima que se producirán más de 2 millones de cristales de energía. El corazón de Anfei dio un vuelco. Este historial de batalla era realmente bueno. No tenía nada que decir. Había tantas criaturas siniestras, incluidas muchas poderosas. Bajo el efecto de las piedras limpias, la amenaza que representaban era lamentablemente pequeña. Anfei sintió una vez más que la técnica divina de la iluminación celestial era demasiado adecuada para el páramo caótico. Era simplemente un lugar de cultivo especialmente preparado para él. 520.000 piedras limpias representaron el 5% del uso, lo que significaba que Mountain City tenía una reserva de más de 100 millones de piedras limpias. Anfei pensó para sí mismo: incluso yo he tenido más de 1.000 millones. Según los recuerdos que Anfei obtuvo de Xuefei, la inversión total para cada ola de marea fue al menos entre 600 millones y 800 millones. Antes, Anfei no lo entendía muy bien. Cuando llegó la ola de marea, la ciudad tenía la capacidad de recolectar las piedras claras, pero esas pequeñas aldeas no tenían la capacidad de recolectar tantas piedras claras. Sin embargo, después de este impacto de las criaturas siniestras, Anfei descubrió que, de hecho, para resistir a las criaturas siniestras, solo era necesario mostrar la matriz protectora de la ciudad. Las criaturas siniestras tenían miedo de las piedras limpias. Después de que se activó la matriz, toda la ciudad era como un escudo de luz. Las criaturas siniestras no se precipitarían como polillas hacia una llama. Sin embargo, para obtener más cristales de energía, la ciudad normalmente instalaría una red de protección de la ciudad de 3 capas. La primera y la segunda barreras en la periferia se abrirían de forma intermitente, con el fin de atraer a una gran cantidad de criaturas siniestras a este lugar, y luego se activaría la última red de protección de la ciudad, que podría tener un efecto asfixiante. Repitiendo esto, una sola ola de marea podría obtener una gran cantidad de cristales de energía. Y la forma en que operaban las aldeas era en realidad la misma que en Mountain City. Sin embargo, las aldeas y los pueblos no tenían tantas piedras limpias. Por lo tanto, cuando mataban a las criaturas siniestras, no habría muchas piedras limpias para que las usaran, porque la cantidad de piedras limpias era limitada, por lo que, naturalmente, no habría demasiadas criaturas siniestras asesinadas. Al escuchar el informe de Yandong, de hecho, el resultado de esta ola de ataques a la ciudad no fue bueno. Fue equivalente a intercambiar piedras limpias por recursos. En toda la ciudad de la montaña, en promedio, nadie podía conseguir ni una. Por lo tanto, era obviamente poco realista esperar que esta ola de criaturas siniestras pudiera mejorar la fuerza de cultivo general de Mountain City en los próximos 100 años. Esta fue probablemente la razón principal por la que Mountain City siguió saqueando piedras limpias de las aldeas. Yandong continuó: dado que ha aparecido la primera ola de criaturas siniestras, la ola de marea puede llegar unos días antes. Le daremos la bienvenida a la ola de marea en 3 días. Mi señor, la piedra de la purificación. Lo que Yandong quería decir era que las reservas de piedras limpias en la ciudad definitivamente no eran suficientes. Esta vez, las criaturas siniestras solo estaban en una pequeña escala. Desde que comenzó la primera vez, a partir de hoy, habría cada vez más de ellas, cada vez con mayor frecuencia. Con la reserva actual de piedras limpias en la ciudad, apenas podrían aguantar hasta que llegara la marea. Por lo tanto, Yandong le estaba pidiendo recursos al señor de la ciudad de montaña. En este momento, Anfei tenía una buena comprensión de los recursos necesarios en Mountain City. Él gruñó: cuando se conviertan en mis marionetas, se las daré. ¿Eh? Yandong y los demás se quedaron atónitos. Al momento siguiente, junto a Yandong, el títere hombre rana atacó de repente. Yandong no tuvo tiempo de reaccionar porque el vacío circundante había sido bloqueado. Una presión aterradora y represiva descendió y un rugido aterrador estalló en su mente. En ese momento, su alma tembló como si estuviera a punto de hacerse añicos.
Antes de que los tres pudieran reaccionar, el señor de la ciudad de la montaña ya había aparecido frente a ellos. Yandong gritó inmediatamente. ¡Corre! En ese momento sería un tonto si no saliera corriendo. Era evidente que algo andaba mal con su señor. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para que pudieran correr. El vacío que los rodeaba se volvió extremadamente pegajoso. Incluso si encendieran su sangre, no podrían moverse en absoluto. Explosión. 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 En ese momento, An Fei apareció y les dio una palmada en la cabeza a cada uno de ellos. La bofetada casi destrozó sus almas. Su destino quedó decidido en el momento en que entró en la residencia del señor. Por supuesto, incluso si no entraban en la residencia del señor, no podían escapar del destino de convertirse en marionetas. Después de un tiempo, Yandong y los demás también se convirtieron en marionetas de An Fei. Desde entonces, esta ciudad montaña había sido completamente tomada por An Fei. Después de solo 4 horas, An Fei refinó a todos los reyes de la raza de 10.000 escamas en Ciudad Montaña y los convirtió en sus marionetas. En total, había un abridor del cielo y 21 establecedores del mar. El resto no eran reyes de la raza de las 10.000 escamas. La mayoría de ellos llegaron a la ciudad de la montaña para evitar la ola de marea, por lo que An Fei no los atacó. Los reyes de 10.000 escamas controlados por An Fei se dispusieron rápidamente a regresar a sus puestos. Por lo tanto, nadie notó nada inusual. Después de todo, era normal que un rey y un señor desaparecieran por un momento. En este momento, An Fei no liberó a los reyes de su mar de origen. En este momento, en la residencia del señor, Tai Yuan y los demás estaban esperando el resultado de la búsqueda del alma de An Fei. An Fei dijo: tenemos el mapa del mar para salir del yermo caótico. Sin embargo, solo existe el mapa del mar del yermo caótico. El señor no tiene ningún mapa del mar de otros lugares en el reino divino del mar del este. Wang Yijian dijo: ya es suficiente. Mientras abandonemos el caótico páramo, podemos hacer lo que queramos. En ese momento, depende de nosotros a dónde iremos. An Fei asintió levemente y sacó una ficha de jade. Este es el mapa del mar del yermo caótico. Falta la parte de la ciudad de los errantes. Dios de la espada superior, Yijian superior, supongo que debes ir al pabellón de la espada del este, ¿verdad? Emperador Caracol superior, ¿qué piensas? El caracol emperador sonrió. Todavía no lo he decidido. Saldré a echar un vistazo primero. Tai Yuan. An Fei, ¿qué piensas? An Fei dijo: me quedaré en el páramo caótico. Todos se quedaron atónitos por un momento, pero luego entendieron. An Fei era el emperador humano y caminaba por el gran Dao del emperador humano. En el páramo caótico, innumerables humanos todavía estaban sufriendo. No era realista que An Fei se fuera ahora. An Fei dijo: según los resultados de mi introspección, en el reino divino del mar del este, a excepción del páramo caótico, el mar del demonio de Dios y el área minera infinita, deberías poder ir a todos los demás lugares. Además, todas las razas pueden ir allí y no hay restricciones especiales para las razas. Por ejemplo, el pabellón de la espada del este es donde se reúnen innumerables cultivadores de espadas de todas las razas. También está la montaña de la luz del puño. Mayor Tai Yuan, recorres el camino del refinamiento corporal, por lo que ese lugar debería ser más adecuado para ti. Mayor Kong Xian, tu camino es diferente. La capital del horror del reino divino del mar del este debería ser tu mejor opción. Mayor Emperador Caracol, realmente no tengo idea de a dónde deberías ir, pero si realmente no tienes un lugar a dónde ir, la dinastía de la capital divina es donde se reúnen todas las razas en el reino divino del mar del este. Se dice que el sistema allí es estricto. Puedes considerar ese lugar. El emperador Caracol asintió y dijo: nadie quiere matar un caracol por un tesoro, ¿verdad? An Fei sonrió y dijo: entre la miríada de razas, hay muchos maestros fuertes que tienen tesoros por todo el cuerpo. Si la dinastía de la capital divina ni siquiera puede proteger a los invitados en la ciudad, ¿cómo puede gobernar el reino divino del mar del este? El dios de la espada asintió levemente. En ese caso, parece que el yermo caótico donde estás es el más peligroso. La carga de proteger el mar embravecido recaerá sobre ti. An Fei sonrió. El yermo caótico podría ser el lugar más adecuado para mí en todo el reino divino del mar del este. Al menos, por ahora, parece que todavía hay muchas cosas que hacer aquí. El dios de la espada preguntó: ¿deberíamos liberar a los reyes en nuestros mares de origen? El corazón de An Fei dio un vuelco. No por ahora. Les preguntaré por su elección después de la ola de marea. Solo tú sabes que controlo Mountain City. Es mejor que los demás no lo sepan.
Sin embargo, todavía quiero pedirte que hagas algo. Taiyuan, dime. An Fei dijo. Quiero pedirte que borres tus recuerdos sobre salir del mar embravecido y llegar a Ciudad Montaña antes de irte de aquí. El emperador Caracol. ¿Eso no significa que ni siquiera sabemos cómo regresar al mar embravecido? An Fei sonrió y dijo. No lo sabes ahora, ¿verdad? Mientras no muera, este camino siempre existirá. Incluso si muero, todavía tengo un avatar. No dejaré que este camino desaparezca por completo. El dios de la espada y los demás asintieron levemente. Está bien. Eso es bueno. En caso de que realmente nos pase algo, implicará al mar embravecido. Chapter 2135. T de Wave Kame. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations An Fei, el dios de la espada y los demás tomaron sus propias decisiones. Para An Fei, los beneficios de quedarse en el yermo caótico eran mucho mayores que los de abandonarlo. Él era diferente del dios de la espada y los demás. El dios de la espada y los demás ya habían vivido durante decenas de miles de años. Sus palacios de la espada y sus mares de origen ya eran lo suficientemente grandes. Lo que les faltaba era confirmar su gran Dao y buscar un avance. Sin embargo, todavía no era el momento de que An Fei buscara un avance. Ahora estaba construyendo una base. Rellenar recursos, expandir el mar del origen y mejorar su fuerza era lo que más necesitaba hacer en ese momento. En cuanto al caótico páramo, había una enorme cantidad de recursos escondidos aquí. An Fei podía ignorar un cristal de energía, e incluso 10.000 cristales de energía eran prescindibles para él, pero ¿qué pasa con 1 millón, 10 millones o incluso 1.000 millones? Un simple señor le había proporcionado 30 millones de cristales de energía en un abrir y cerrar de ojos. Además, había saqueado alrededor de 40 millones de cristales de energía de los mares de origen de esos reyes de la raza de las 10.000 escamas. Aunque había una diferencia en el nivel de los cristales de energía, las almas sin dueño en los cristales de energía ya eran una cantidad impactante. En la pequeña villa del mar, un cristal de energía de nivel venerable contenía 8 volutas de ki caótico, 102 almas sin dueño y 110.000 puntos de energía espiritual. Entonces, ¿qué pasa con 40 millones de cristales de energía? Por lo tanto, antes de que llegara la marea, An Fei entró directamente en su mar de origen para expandirlo. Cuando se extrajo el ki caótico infinito del cristal de energía, había hasta 200 millones de volutas. An Fei no pudo evitar quedarse estupefacto. Si abriera el vacío infinito todos los días para absorberlo, ¿cuánto tiempo le tomaría? Por lo tanto, An Fei refinó el ki caótico con la piedra de molino Yin Yang todos los días en su mar de origen y lo transformó en ki inmortal. Le tomó 2 años, pero aún así no logró transformar por completo esta parte del ki caótico en ki inmortal. Antes de que se convirtieran los recursos, Mountain City ya había recibido el 11º ataque de las siniestras criaturas. Además, la escala del ataque estaba aumentando gradualmente. Según la tradición de Mountain City, todas las criaturas siniestras que llegaban a atacar antes de la marea, lo hacían por orden de llegada, y los recursos pertenecían a quienes los capturaban. Fue precisamente esto lo que consolidó el dominio de la raza de las 10.000 escamas. Antes de la ola de marea, normalmente había unas 10 oleadas de criaturas siniestras que atacaban la ciudad. No se sabía con certeza, pero había 20 oleadas como máximo. La gente común solo esperaba que este tipo de asedio se repitiera tantas veces como fuera posible. Cuantas más veces ocurriera, más beneficios obtendrían. Esta vez, Mountain City solo recibió un total de 11 ataques a la ciudad. Aunque muchas personas sintieron que era una lástima, esto también estaba dentro de sus cálculos. 11 veces ya no estaba mal. La peor situación de la historia solo tuvo 5 ataques, por lo que las ganancias fueron lamentablemente pequeñas. Hoy fue el 8º día desde que An Fei y los demás llegaron a Mountain City. Antes de que llegara el 9º día, llegó la ola de marea. La llegada de esta ola de marea se produjo unos 5 días antes de lo esperado. La velocidad de la ola de marea no era muy rápida, como una tormenta de arena o una marea marina. Tardaría un tiempo en llegar desde que la descubrieran. Este tiempo podría ser tan lento como mediodía, por lo que hubo tiempo suficiente para que los fuertes maestros de la ciudad se prepararan. Los que llegaron antes de las olas de marea eran criaturas siniestras por naturaleza. Este debería ser el ataque más poderoso de las criaturas siniestras en la etapa inicial. El asedio duraría al menos 6 u 8 horas. Por supuesto, no en todo momento, había innumerables criaturas siniestras que se precipitaban hacia la ciudad. El número no sería mayor que en las ocasiones anteriores, o incluso menor.
Pero la persistencia estaba lejos de lo que se podía comparar con las ocasiones anteriores. En la muralla de la ciudad, las marionetas de Anfei gritaban. Todos los exploradores y superiores, vayan a la puerta de la ciudad para recoger las piedras limpias. Cada persona tiene un límite de 300 piezas. Después de la batalla, cada persona debe pagar 120 cristales de energía del nivel correspondiente según su fuerza. Apúrense, todos irán al campo de batalla en media hora. Tales rugidos subían y bajaban. Al final, el poder de una sola persona estaba limitado. Sin embargo, si millones de personas participaban en la batalla, los cristales de energía que podrían obtener al final serían una cantidad aterradora. Y cada persona recibió 300 piedras limpias primero. Esto no era un regalo, sino un préstamo. Si había un préstamo, naturalmente tenían que devolverlo. Según la práctica habitual de Mountain City, si entregaban 300 piedras limpias, tenían que recolectar 120 cristales de energía. Según la proporción de 1 a 1, era equivalente a que Mountain City Lord recolectara el 40% de la cosecha. Por supuesto, en una batalla, inevitablemente habría pérdidas. 300 piedras limpias no se podían intercambiar por 300 cristales de energía para todos. En circunstancias normales, ya no estaba mal si podían recuperar 200 cristales de energía. Aparte de las pérdidas en la batalla y la cantidad de cristales de energía que debían entregar, la cantidad promedio de cristales de energía obtenidos podría estar entre 180 y 220, por lo que podrían quedarse con entre 60 y 100 cristales de energía para sí mismos. Si las primeras 11 oleadas de criaturas siniestras atacaran la ciudad, la gente podría conseguir una gran cantidad de cristales de energía. Por supuesto, en comparación con el gobernante, naturalmente obtendrían muy pocos. Más de 2 millones de personas tomaron acción, y las ganancias totales después de la batalla fueron en realidad solo un 50% más de lo que obtuvo el señor de Mountain City. Por supuesto, no faltaron maestros fuertes que pudieran aumentar la tasa de uso de las piedras limpias a más del 90% en la batalla de las mareas. En términos generales, todas estas personas eran extremadamente talentosas. Después de cada marea, se seleccionarían algunos talentos sobresalientes de entre estas personas y se enviarían a la ciudad de los carroñeros. Por supuesto, normalmente no se enviarían más de 1000 personas a la ciudad de los carroñeros cada vez. Esto podría decidirse según la voluntad de cada señor. En este momento, cuando comenzó la batalla, la gente de Mountain City se enteró de que este año se podían recolectar unas 300 piedras limpias, lo que suponía 30 más que el año anterior. Esto hizo feliz a mucha gente. Alguien dijo, esta vez, el número de piedras limpias ha aumentado, pero el número de piedras presentadas también ha aumentado. Debemos prestar atención a la eficiencia del uso de las piedras limpias. No las usemos a ciegas. De lo contrario, si participamos en la batalla pero terminamos sin ganar nada, no valdrá la pena. Alguien dijo solemnemente, como si un padre estuviera advirtiendo a su hijo. Hijo mío, escucha. Bajo la marea, la probabilidad de muerte aumenta enormemente. Recuerda, no corras riesgos ni seas codicioso. Una vez que te encuentres con un peligro, incluso si tienes que usar algunas piedras más, debes protegerte. Una esposa le dijo a su esposo, si tú y yo unimos nuestras fuerzas, esto equivale a 600 piedras limpias. Tenemos que sacar 100 como garantía. Cuando lleguemos a la línea de advertencia de las 100 piezas, debemos ser más cuidadosos. De lo contrario, si mueres, no puedo vivir sola. Cuando llegó la ola de marea, toda la ciudad de la montaña se sumió en un nerviosismo inexplicable. Sin embargo, en opinión de Anfei, esto no era nada. Ante tal impacto, la probabilidad de muerte era menor al 10%. En realidad, esto no era malo. Comparado con la ciudad desolada celestial, la guerra que custodiaba la isla de las estrellas dispersas y las guerras en los 36 mundos místicos que había visto una vez, esto no era nada. Tan pronto como Anfei salió del mar de origen, escuchó al dios de la espada decir, Anfei, deberías dejar que los reyes salgan a echar un vistazo a esta escena, ¿verdad? De lo contrario, si pierden esta oportunidad, es posible que nunca la vuelvan a ver. Taiyuan dijo, tienes que mantener en secreto el asunto de que controlas Mountain City. ¿Por qué no los atrapas en la mansión del señor? Solo pueden mirar, no escuchar y no obtener ninguna información sobre su entorno. ¿Qué piensas? Anfei pensó por un momento y asintió levemente. Está bien, pero tengo que dejar que miren de manera apropiada. Zumbido. Esuish. 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 En la mansión del señor, Luo Xiaobai y los demás aparecieron en una barrera de formación, a excepción de Lil Wolro.
An Fei no podía ver a través de Lil Wolo. Supuso que esta mujer no podía ser tan simple. Por lo tanto, otros podrían ser capaces de ver la ola de marea, pero no Lil Wolo. Al menos, podía creer más o menos a los demás, que eran todos de los 36 mundos místicos. Solo Lil Wolo y su origen eran desconocidos. En el momento en que todos se fueron, An Fei le dijo a Lil Wolo en el mar de origen: solo te contaré un resumen simple del mundo exterior, pero no te creo, así que hay algunas cosas en las que no te dejaré participar. ¿Puedes entender? Lil Wolo frunció los labios levemente. ¿Soy tan poco confiable? No sé mucho sobre el reino del mar. An Fei se rió entre dientes. No intentes hacer eso conmigo. Tendrás mucho tiempo para averiguarlo cuando salgas. An Fei no habló mucho con Lil Wolo. Su desconfianza hacia ella era evidente. Afuera, cuando Luo Xiaobai y los demás aparecieron y descubrieron que estaban atrapados en una barrera, todos quedaron atónitos. Luo Xiaobai preguntó: An Fei, ¿qué quieres decir? Zhang Xuanyu preguntó: Fei Fei, ¿por qué estamos atrapados en esta barrera? An Fei dijo: hay algunas cosas que solo puedo mostrarte, pero no puedo dejarte participar. No puedo decirte dónde está este lugar, porque temo que si algo sucede en el futuro, mi plan aquí será expuesto. Sin embargo, quiero que veas este mundo, así que solo puedo dejarte verlo a través de la cortina del cielo. Luo Xiaobai y los otros dos lo entendieron de inmediato. No esperaban que An Fei comenzara a llevar a cabo su plan en el reino del mar tan pronto. Como era importante y había tantos reyes aquí, ciertamente tenían que ser cuidadosos. La Dama de las Nieves dijo: deberíamos considerar el panorama general. Emperador humano, no tienes que preocuparte por nosotros. Hong Yue dijo: estamos todos a su disposición, maestro emperador humano. Zhang Xuanyu dijo: Fei Fei, hazlo. No está mal mirar la cortina del cielo. Chapter 2136. Clash of Light and Darkness Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations originalmente, si Tai Yuan y los demás no hubieran dicho nada, An Fei no tenía la intención de dejar que los reyes presenciaran esta batalla. Esta escena puede ser grandiosa, pero los reyes aún podrían conocer la situación básica del páramo caótico a partir de las descripciones de los demás. La razón por la que aceptó fue que An Fei sintió que verlo con sus propios ojos podría ser más impactante y recordarles lo peligroso que era el reino del mar. An Fei había controlado el espejo colgante del cielo durante tantos años, por lo que no le resultó difícil crear una cortina celestial. La cortina del cielo se abrió y mostró la situación en tiempo real dentro y fuera de las murallas de la ciudad. Excepto por el hecho de que no había voz, casi no se diferenciaba de ver una película. Por un momento, alguien se sorprendió. ¿Es este el reino del mar? ¿Alguien tiene cola? ¿Y un cuerno en la cabeza? Zhang Xuanyu dijo: hay algunas personas en la ciudad. Cuando se ponen de pie, son como cuchillos. ¡Qué criaturas más extrañas! An Fei dijo: no son criaturas, sino el clan de la espada. Nacieron con 4 cuerpos como cuchillos, pero después de transformarse, conservaron 2 manos con forma de cuchillos. Le Renquan preguntó: ¿qué raza es la que está cubierta de escamas? An Fei dijo: ese es el clan de las 10.000 escamas, la raza gobernante en el área marina super grande donde estamos. Tienen monarcas. ¿Silbido? ¿Monarcas? Todos los reyes quedaron boquiabiertos. ¿Se encontraron con una raza tan poderosa en el momento en que salieron? Le Renquan se quedó estupefacto. ¿Monarcas vivientes? An Fei dijo: por supuesto. Luo Xiaobai preguntó: ¿están luchando? Hay 3 líneas de defensa dentro y fuera, ¿y por qué sus armas emiten un brillo lechoso? An Fei dijo: tienes que conocer este lugar. Se llama el páramo caótico. Afuera, mientras toda la ciudad se preparaba para la batalla, An Fei le estaba enseñando a Luo Xiaobai y a los demás sobre el páramo caótico. Los reyes de vez en cuando exclamaban conmocionados: ¿qué? ¿Un pueblo de solo 300.000 habitantes tiene un establecedor del mar? ¿Qué? La gente de aquí puede encontrarse fácilmente con un grupo de criaturas siniestras con miles de venerables. ¿Cómo es posible? El 30% de la gente de una ciudad son venerables y docenas están en el reino del establecimiento del mar. ¿Cómo puede haber tantos maestros fuertes? ¿Qué? Una ciudad con millones de personas tiene una potencia del reino de apertura del cielo protegiéndola. Por un momento, todos los reyes se quedaron estupefactos. Si lo que dijo An Fei era cierto, entonces el reino del mar era demasiado aterrador. Este era el lugar más remoto del reino divino del Mar del Este. Entonces, ¿qué clase de lugar era la dinastía de la capital divina?
Sin embargo, cuando An Fei terminó de explicar todo, el corazón de todos dio un vuelco. Dado que había un abridor del cielo en esta ciudad, ¿qué significaba que An Fei aún podía liberarlos a todos? Significaba que mientras estaban en los mares del origen, An Fei ya había matado a una potencia del reino de apertura del cielo. Luo Xiaobai miró a Hong Yue y pareció haber adivinado algo. Luo Xiaobai y los demás sabían que An Fei podía controlar a los demás. Hace unos días, An Fei fue especialmente a Hong Yue, pero ¿qué hizo Hong Yue? Era un refinador de cadáveres. Por lo tanto, Luo Xiaobai estaba casi seguro de que, dado que An Fei se atrevió a dejarlos salir, el señor debía haber sido controlado por él. En cuanto a si se había convertido en un cadáver refinado, ella no lo sabía, pero definitivamente no estaba muerto. Y entre todos, el más emocionado, que estaba tan emocionado que su cuerpo temblaba levemente, era Hong Yue. Hong Yue pensó que el mundo que An Fei describió simplemente estaba preparado para él. En el pasado, en los 36 mundos místicos, solo había guerras civiles entre humanos y guerras entre humanos y demonios marinos. En una situación en la que la fuerza de todos era más o menos la misma, era muy difícil matar a un establecedor del mar. Necesitaban un cadáver completo para refinar un títere cadáver. Incluso si estaba seguro de matar a un rey, no estaba seguro de dejar un cadáver completo de esa persona. Sin embargo, en este desierto caótico, en realidad había otras razas que esclavizaban a los humanos. Pensando en cómo An Fei le pidió técnicas de refinación de cadáveres hace unos días, Hong Yue ya había adivinado el 70% de lo que había sucedido. Calculó que los reyes e incluso el señor del reino de la apertura del cielo en esta ciudad podrían haberse convertido ya en cadáveres vivientes. Aunque no sabía cómo An Fei se embarcó en este gran Dao, resultó que An Fei lo había logrado. Hong Yue sabía muy bien que este lugar era muy adecuado para refinar cadáveres. Además, desde la perspectiva del emperador humano An Fei, este clan de las 10.000 escamas se atrevió a esclavizar a los humanos, por lo que definitivamente eran enemigos mortales. De esta manera, inmediatamente se convirtió en el rey con más posibilidades de ayudar a An Fei. Mientras refinara bien los cadáveres, podría ayudar a An Fei a conquistar algunas ciudades más en el futuro. No solo sería un héroe de la raza humana, sino que también podría mejorar rápidamente su fuerza. ¿Cómo no iba a estar emocionado? An Fei miró a Hong Yue y no dijo nada, porque la suposición de este tipo era correcta. Tenía que poner a este tipo en una posición importante. Este tipo era realmente el único que podía refinar cadáveres. An Fei dijo. Está bien. Tómate tu tiempo para digerir la información sobre el reino del mar. A continuación, está la ola de marea que mencioné. Solo tienes que mirar aquí. Dejarles ver eso ya era el objetivo final de An Fei. Sin una confianza absoluta, An Fei nunca les dejaría saber qué lugar era Mountain City. Y la mayoría de estos reyes se irían con Taiyuan, abandonarían el yermo caótico y se irían a un gran mundo. Sin importar cuál fuera su relación antes, ahora, todas estas personas eran seres humanos. Aproximadamente una hora después, las siniestras criaturas del frente ya habían aparecido a la vista de los guardias de la ciudad. En la puerta de la ciudad, todos los reyes gritaron: «¡Ataquen libremente!». Debido a que las siniestras criaturas que se acercaban no eran tan densas, si les disparaban desde la distancia, desperdiciarían muchos recursos de piedra limpia. A la gente común solo se le asignaron 300 piedras limpias. ¿Cómo podrían soportar gastarlas aquí? Por lo tanto, en el lado opuesto de la puerta sur de Mountain City, más de 300.000 venerables e innumerables exploradores se congregaron. Este era el momento para que cosecharan, porque una vez que las criaturas siniestras se volvieran densas y el capitán de la guardia ordenara la retirada, esta ola de recursos no tendría nada que ver con ellos. Matar. Mata de manera ordenada. No te apresures. Pu. 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 Cuando la gente salió corriendo de las puertas de la ciudad, los casi millones de venerables atacaron al mismo tiempo. El cielo se llenó de luz y sombras, estallando con un brillo magnífico y sagrado en las profundidades del mar. La primera ola de criaturas siniestras fue asesinada casi en un instante. Por lo general, los venerables no atacaban a criaturas siniestras de nivel explorador porque no valía la pena desperdiciar las piedras limpias que tenían en sus manos. Por lo tanto, las criaturas siniestras de nivel explorador caían en manos de los exploradores. En ese momento, la gente de Mountain City parecía tragar. No importaba cuántas criaturas siniestras vinieran, desaparecerían en un instante.
Si no fuera por el hecho de que no se atrevieron a atacar demasiado lejos, tal vez ya habrían corrido 10.000 kilómetros. En la mansión del señor, Zhang Xuanyu y los demás se sorprendieron al ver esta escena. Alguien exclamó: ¿realmente hay millones de venerables? Alguien se quedó atónito. Con tal poder de combate, ¿cómo pueden los intrusos abrirse paso? La dama de las nieves dijo: las criaturas siniestras le temen a la luz blanca. Esa piedra debería ser algo bueno que pueda purificar lo siniestro. Liang Yin dijo: sin embargo, con tanta gente usándolo, el consumo de esta cosa es asombroso. Hay un sinfín de criaturas siniestras. No importa cuántas piedras haya, me temo que no serán suficientes. Zhang Xuanyu preguntó: ¿por qué piensas tanto? Si no tenían ningún medio, ¿cómo podrían haber sobrevivido aquí durante cientos de miles de años? Esta batalla duró 4 horas. 4 horas después, cuando un grupo de peces bandera demoníaca se precipitó como rayos de luz, por primera vez, muchos maestros fuertes del lado de Mountain City murieron. Este pez bandera era como una espada afilada que atravesaba el mar. Ni siquiera los venerables comunes se atrevieron a resistirse fácilmente. En el momento en que cientos de venerables fueron apuñalados por el pez bandera, se escucharon sonidos de retirada desde la ciudad. Un rey gritó: «Retiraos a la ciudad». Un venerable acababa de usar su movimiento definitivo y desperdició 5 o 6 piedras limpias para purificar a una docena de criaturas siniestras. Aunque sabía que el pez bandera demonio había llegado, no podía soportar la pérdida de 5 o 6 piedras limpias. Al ver que la docena de cristales de energía estaban justo frente a él, apretó los dientes y estaba a punto de recuperarlos antes de retirarse. Pero en un instante, un denso enjambre de peces bandera demoníaca había llegado. Cuando quiso retirarse, ya era demasiado tarde. Incluso si el hombre se arrepintió y detonó docenas de piedras limpias a la vez, en ese momento, ya había sido perforado y destrozado, dejando solo algunas piedras limpias en el suelo. Había mucha gente así. Al menos en ese momento, casi 1000 personas murieron así. Los venerables podían renacer con sangre, pero en tales circunstancias, no tenía sentido. Por lo tanto, alguien decidió autodestruirse. Explosión. 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 Cuando se produjo una explosión tras otra, Luo Xiaobai y los demás no pudieron evitar quedarse atónitos. ¿Miles de maestros fuertes habían muerto así? Si los muertos fueran en su mayoría exploradores, podrían entenderlo. Sin embargo, los muertos eran en su mayoría venerables. Esto los sorprendió. Fue como si 36 mundos místicos hubieran desaparecido en un instante. Chapter 2137. Battle to Defend the City Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations en ese momento, faltaban menos de 4 horas para la llegada de la marea. La densidad de las siniestras criaturas había aumentado considerablemente y el precio de luchar libremente aumentaba rápidamente. La mayoría de la gente sabía que algo andaba mal y gritaba: «Retírense. No sean tacaños con esos cristales de energía». Cuando el ejército defensor regresó a sus posiciones, el ejército defensor que ya se había preparado comenzó el ataque de la lluvia de flechas de piedra purificadora como en las batallas anteriores. El cielo estaba lleno de flechas de luz sagrada que cortaban el cielo, bloqueando a los enemigos para facilitar la retirada del ejército. En ese momento, estos guardias de la ciudad consumían suministros de guerra que no les pertenecían, ya que no podían participar en la caza libre, por lo que después de la batalla, siempre que no murieran, podían obtener cristales de energía adicionales. Por supuesto, no todos podían unirse a los guardias de la ciudad. Todas estas personas pertenecían al reino de los venerables. Sin excepción, la selección era muy estricta, por lo que los demás solo podían estar celosos. Swish. 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 Una ronda tras otra de flechas se sucedieron. Desde una tercera perspectiva, la escena parecía la explosión de un meteorito. Las flechas sagradas nunca se detuvieron. En solo media hora, la cantidad de piedras consumidas alcanzó la asombrosa cifra de 5 millones. Por supuesto, fuera de Mountain City, también había una gran cantidad de cristales de energía. En la mansión del señor, Zhang Xuanyu y los demás se sorprendieron. ¿Es esa la llamada piedra limpia? Esta es una batalla de desgaste. La estrategia de batalla no es buena en absoluto. Luo Xiaobai dijo: no puedes decir eso. Esta podría ser la singularidad del yermo caótico. Lo que usaron son recursos, pero lo que obtuvieron a cambio también son recursos. Es equivalente a intercambiar recursos con estas criaturas siniestras. Pero los recursos intercambiados pueden ayudar en gran medida a los cultivadores a crecer rápidamente. Le Renquan dijo:
Estoy pensando, ¿qué pasaría si terminaran con este tipo de piedra? Tienen que tener una guerra como esta cada 100 años y esta es solo una ciudad. Alguien dijo. Ni siquiera hemos extraído todos los recursos del mar embravecido. Además, el mundo exterior es tan vasto. Debe haber muchas vetas minerales de piedra limpia como esa. Sin mencionar a Zhang Xuanyu y los demás, incluso An Fei y los demás estaban conmocionados. Cada segundo, se consumían decenas de miles o incluso cientos de miles de piedras limpias. A esta velocidad, cuando llegara la ola de marea, consumiría al menos cientos de millones de piedras limpias, o incluso más. Aproximadamente una hora después, la flecha de piedra limpia no pudo resistir por completo el impacto de estas siniestras criaturas. Sin embargo, los guardias de la ciudad ya habían hecho preparativos. Habían instalado una gran cantidad de truenos de agua de piedra limpia a miles de kilómetros de la ciudad. Por encima de la ciudad, el escudo de piedra limpia también estaba listo. Explosión. 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 Cuando una gran cantidad de criaturas siniestras se abalanzaron sobre ellos, el trueno de agua de piedra limpia que estalló iluminó toda la ciudad de la montaña, como una luz sagrada que envolvía a la tierra. La visión de la mayoría de las personas solo estaba llena de blanco, y no podían decir cuántas criaturas siniestras venían desde adelante. Sin embargo, los guardias en la periferia estaban todos preparados para la batalla, esperando la orden del comandante. Mientras grandes franjas de relámpagos destellaban, cuando la primera criatura siniestra se precipitó a 100 kilómetros de Mountain City, con un zumbido, una barrera de luz sagrada se levantó de repente a 2000 kilómetros de distancia. Esta barrera de luz sagrada envolvió toda la ciudad de la montaña en orden. La formación defensiva de la ciudad de la montaña se había activado una hora antes. Los reyes gritaron. Todos los soldados, al ataque. La batalla solo durará media hora. Rugido. Matar. Las ondas continuaban apareciendo en el conjunto que protegía la ciudad. Incontables criaturas siniestras chocaban con el conjunto. Sin embargo, las colisiones y vibraciones disminuyeron rápidamente. An Fei y los demás pudieron percibir que en el momento en que se activó la formación protectora de la ciudad, una gran cantidad de criaturas siniestras tomaron la iniciativa de evitarla. Dejaron de atacar la ciudad y se apresuraron a ir a algún lugar. Al ver esta escena, An Fei y los demás no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Efectivamente, las siniestras criaturas tenían miedo del poder de la piedra limpia. Cuando toda la ciudad fue envuelta por la luz de la piedra limpia, perdieron el interés en Mountain City. Pero An Fei sabía que en los 10 años posteriores a la ola de marea, también fue el apogeo de la caza. Aunque la ola de marea había pasado, una gran cantidad de criaturas siniestras permanecerían en el área marina del yermo caótico. Estas criaturas atacarían ocasionalmente la ciudad, pero en ese momento, el número no sería tan denso como ahora. Por lo tanto, los 10 años posteriores a esta batalla serían los 10 años más rápidos para que la gente de la ciudad cultivara. Algunas personas incluso guardarían algunas piedras limpias para cazar. Por supuesto, esos 10 años también fueron los más peligrosos. Durante y después de las mareas, fue muy fácil que nacieran criaturas poderosas entre las criaturas siniestras, e incluso nacieron criaturas en el reino de la apertura del cielo. Después de todo, una enorme cantidad de criaturas siniestras no eran de la misma especie y se devoraban entre sí. Por lo tanto, en los 10 años posteriores a la batalla, se podría decir que solo un pequeño número de criaturas siniestras fueron asesinadas, y la mayoría de ellas fueron devoradas por otras. Al final, estas siniestras criaturas formarían razas más fuertes y nacerían amos más fuertes. Los 2000 kilómetros que se extendían fuera de la ciudad estaban bloqueados y los venerables se apresuraron a cruzar como locos. No podían esperar a matar a esas siniestras criaturas, porque cuanto más mataran, más recursos obtendrían. Era así de simple. Si no querías recursos, habría otros que los querrían. Cuando casi 1 millón de venerables cargaron hacia adelante, esta escena fue como si dos torrentes de acero chocaran. Alguien usó una gran técnica para atrapar a una criatura siniestra y luego la purificó con una piedra limpia. Alguien fue atravesado por una espina de la nada y una gran cantidad de niebla negra entró en su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, cayó en la locura y atacó a sus compañeros. Alguien mató a una criatura siniestra pero murió en manos de otros. Alguien atacó valientemente 3 veces seguidas. Apenas 2000 kilómetros no podrían atrapar a muchas criaturas siniestras. Después de unas cuantas rondas de matanza, todas las criaturas siniestras fueron masacradas.
Cuando el ejército se retiró, los guardias de la ciudad instalaron nuevamente el trueno de agua de piedra limpia, y An Fei reactivó la matriz y atrapó nuevamente una gran cantidad de criaturas siniestras. Después de solo 2 intentos, con un estruendo, la ola finalmente se estrelló contra ella. Una gran cantidad de niebla negra envolvió directamente toda la ciudad de la montaña. Todos los capitanes de la guardia gritaron: «Nadie puede atacar». El sistema de protección de la ciudad se dividió en 3 niveles. El primer nivel estaba a 2000 kilómetros de distancia. Este nivel estaba destinado a romperse porque la cobertura era demasiado grande. Cuanto mayor fuera la cobertura, más piedras limpias consumiría. Por lo tanto, el conjunto más externo solo duraría 4 horas, y la ola de marea duraría hasta 2 días. Pasaron 2 horas. ¡Pu! 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 De repente, alguien gritó: «Mira, se ha abierto la primera matriz». El líder de la guardia gritó: «Todos, escuchen. Prepárense para atacar». Cuando apareció una grieta en la primera capa de la red de protección de la ciudad, significaba que esta gran red no estaba lejos de derrumbarse. Y a medida que aparecían más y más grietas, más y más criaturas siniestras salían corriendo de las grietas. Por supuesto, esta vez, también había un aura siniestra entrando. Sin embargo, no había mucho aura siniestra. Podían usar la primera capa de la matriz de protección de la ciudad para lanzar la última ronda de ataques antes de que se rompiera la matriz de primer nivel. En la formación, el ejército estaba cargando. Fuera de la matriz, An Fei intentó liberar su percepción, solo para descubrir que una vez que su alma tocara el aura abrumadora y siniestra, se derretiría. 1 hora después, justo cuando la primera capa del conjunto estaba casi llena de agujeros, de repente, con un estruendo, el conjunto explotó y se agrietó. Algo atravesó el conjunto, que era una cabeza de más de 300 metros de largo. En la ciudad, los reyes que no estaban controlados por An Fei estaban todos conmocionados. No es bueno. Hay criaturas poderosas y siniestras en esta ronda. Su velocidad de nacimiento es demasiado rápida. Todas las marionetas de An Fei gritaron: «Retírense». Grieta. El primer gran conjunto de defensa se estaba agrietando rápidamente. El conjunto de defensas que protegía la ciudad estaba a punto de colapsar aún más rápido. Si no tenían cuidado, la ciudad sufriría grandes pérdidas. An Fei estimó que al menos el 10% de la población moriría. Pero el dios de la espada y los demás todavía estaban disfrazados de hombres rana, y tampoco era adecuado que An Fei atacara. Junto a Xue Fei, An Fei gritó en voz baja: «Sácalo de la formación». Estallido. En un abrir y cerrar de ojos, Xue Fei atacó con gran poder. Sostenía 1000 piedras limpias en su mano y arrojó la cabeza de la serpiente. Al mismo tiempo, Xue Fei también salió corriendo de la formación y cayó en el aura ominosa negra. An Fei también quería aprovechar la oportunidad de experimentar la extrañeza del aura siniestra, por lo que apareció fuera de la matriz. Sin embargo, Xue Fei confió en las piedras limpias para resistir el aura siniestra. La luz sagrada envolvió a An Fei mientras se activaba la técnica divina de la iluminación celestial. Innumerables maestros fuertes en Mountain City se sorprendieron. ¿Por qué el señor atacó personalmente? ¿Podría ser una criatura siniestra en el reino de la apertura del cielo?